Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me escuchen en algún lugar. Vamos a empezar por la frase del comienzo de todas las charlas que yo hago. La palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. ¿Cuántas veces te habrá pasado, hermano? Una predicación, una enseñanza, y uno queda bajo la impresión de algo interesante o no, pero que no se entendió nada. Yo acudo y lo tengo presente siempre, constantemente, para cuando hablo. Le pido al Espíritu Santo del Señor Jesús, que está en nosotros, que en ese momento desparrame esa gracia especial de abrir los oídos y hacer llegar la palabra al corazón. Porque este entendimiento no está en el entendimiento natural. Esto pertenece al trasplante que sucede en nosotros por la obra del Espíritu Santo que Jesús nos mandó. Hace un trasplante. Nuestra mente no sirve para Dios. Cualquier pensamiento nuestro está ajeno a la vida y a la gloria de Dios. Por lo tanto, nos ha sido dado de su Espíritu, encontramos en Corintios. Por el otro lado, nos ha sido dada la mente de Cristo. No que nuestra mente, en nuestra masa encefálica, haya que hacer un trasplante, ¿no?, del centro nervioso y de todo lo que es mi personalidad. Esto es algo que se entiende de otra manera. Y esto es lo que nos ha sido dado por el Señor como un regalo muy grande. Que el pensamiento de Jesús tome lugar y saque el pensamiento propio de la carne. El pensamiento de la carne le llamamos la mente o el alma o el yo de una persona. Pero el pensamiento insertado, puesto, cambiado, trasplantado, el pensamiento de Jesús en mi mente, en mi masa encefálica, que todo mi cerebro pueda empezar a trabajar no con mis pensamientos adquiridos en el tiempo de aprendizaje de las cosas de este mundo, sino eso vino por intuición, solito entró en mí y empezó a funcionar. Si yo eso lo dejo de lado, termino en la religión, cumpliendo cosas como buenas o malas, dictado de mi propia naturaleza, que para eso vivimos, para hacer lo bueno o lo malo. Dios nos cambia este principio del bien y del mal, lo elimina y pone el pensamiento de Jesús en nosotros. Si no creemos eso, nunca entendemos nada, nunca avanzamos en el conocimiento del Señor que viene. ¿Por qué? ¿Por nuestra búsqueda? No. Por nuestra apetencia, despertada por lo que Él ha hecho. A nosotros no nos ha sido dado espíritu del mundo, nos ha sido dado el Espíritu de Cristo. Y el pensamiento de Cristo es un pensamiento espiritual, no carnal. Por eso lentamente se va dando un trasplante en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando entendemos esto, funcionan mejor las cosas. Porque uno puede entrar a mirarse a sí mismo y poder sacar la conclusión. Esto que estoy pensando, ¿de dónde viene? Este pensamiento que está ocupando mi vida o mi tiempo, o que siempre ha sido igual en mí, ¿será que es del Señor? ¿Será que es un pensamiento de la mente de Dios? ¿O nace de mi buena voluntad, o de mi afectividad, o nace de mi bondad humana, de lo impresionable que es, por ejemplo, ver a un necesitado y yo le tendría que ayudar? Es cierto, pero primero el Señor. Primero llénate de Él para que la ayuda que puedas darle sea abrirle un camino a una conversión, a un cambio, y que se inicie en el cambio que alguien alguna vez por
a mí predicarme el Evangelio, el Espíritu Santo entonces pudo empezar a hacer un trasplante en mí. Eso es lo que tenemos, dar a otro lo que hemos recibido, no quedarnos con eso para nosotros, aunque sea mínimo, llevarlo. Esto es sembrar. La siembra no es por palabrerío, sino por transmisión de experiencia. Si no tenés experiencia en Dios, ¿qué le vas a mostrar a alguien? Lo tenés que llevar al intelecto para que piense los buenos y los malos pensamientos de la Biblia. Pero si le llevas a la revelación directa de tu revelación y se la transmitís, entonces ya no puede pensar, pero algo fuerte pasa en él y la gracia de Dios, que es la gracia de la salvación por medio del Evangelio o el mensaje de la buena noticia, de la nueva noticia, entra, golpea adentro y la persona comienza a tener una especie de preocupación de las cosas de Dios. Queda inquieto, ya quisiera averiguar algo más. Ese es realmente el puenteo que nosotros tenemos que hacer con nuestra fe. En cambio, estamos tan preocupados por nosotros mismos que todo queremos para crecer, para tener más, para que todos consideren lo espirituales que somos. Yo le quiero decir una cosa. Yo no me veo una persona espiritual. El que ve eso y en ese campo entiende mucho es el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Eso lo creo porque la palabra lo establece y yo siento convicción. Yo sé que es así. Pero espiritual, el hombre espiritual o la vida espiritual, o como algunos usan esta palabra que es como, no sé, la espiritualidad. Eso no existe. La espiritualidad no es nada. La espiritualidad es un concepto vago. Yo lo que puedo distinguir es un hombre que me refleja el rostro de Cristo, porque veo que le conoce. Ese es un hombre espiritual. Ni él se da cuenta, pero me está reflejando la vida de Cristo en su ser. Y otro no. Entonces ahí vamos descubriendo al hombre espiritual, que significa que está caminando en sujeción y obediencia al Espíritu Santo. Es allí donde conoce ahora a Dios. Ahora es propio, es una experiencia personal. Nadie le va a robar ese tesoro. Por eso la Escritura nos habla de que nosotros llevamos un tesoro, que es un misterio, que estaba revelado para el día que nosotros creyéramos. Un misterio que se instaura dentro y que hace que todo el mundo y todas las cosas importantes del mundo sean basura. Lo declaró el apóstol Pablo. Considero todas las cosas, los éxitos, todas las vanidades del mundo, todo lo que es el mundo, cómo se mueve con su propia gloria, lo considero como basura para alcanzar a Cristo. Preciosas palabras, hermosa decisión, y que en nuestro corazón tiene que existir, porque si esto no existe, esta actitud interna de ponerle a Él primero y dejar todo de lado o después de Él, y que Él pueda manejar todas las cosas, dejárselas en sus manos, y como dice otro versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo estoy aprendiendo a tirarle todo encima. Entonces puedo estar libre para orar, para buscar, para agarrar una escritura y leer un versículo y empezar a decir, qué grande que es este misterio de la gracia. Bien, ya estamos como para iniciarnos en el libro de Efesios, que lo venimos trabajando desde hace un tiempo. Todavía estamos en el capítulo 1, pero no te apures, hermano. Yo diría que mi gran ocupación y mi preocupación
es ir, perdóname el término, ir destripando lo que está escondido en cada versículo. ¿Sabe lo que es la palabra destripar? Quiere decir sacarle todo, las entrañas, sacarle las tripas, sacarlo a la luz y llegar a mirar todo el contenido de lo que hay ahí. Y lo cual es imposible. Nunca vamos a agotar un versículo de una revelación. El versículo que trae tal revelación. Esa revelación es de Dios. Y Dios es infinito. Así que le damos gracias por lo poquito que nos vaya entrando lentamente. Porque este camino es un proceso largo, de toda la vida. Pero tenemos que ser pacientes, sabiendo que Él es el que pone el querer como el hacer y nos produce hambre de Dios. Hambre. ¿Sabe lo que es el hambre? Bueno, yo les puedo decir lo que es el hambre. Ahora, de pronto me acordé que hace muchísimos años, casi 40 años, yo ayuné 40 días. Ay, es un hambre. Y yo le dije, Señor, quiero transformar esta hambre que siento en lo natural para dejar de pensar con mi estómago. Yo quiero aprender a pensar con la mente de Cristo, con los pensamientos de Cristo. Y pareciera que todo se transformó. A los pocos días, yo ya no quería nada. Tomaba líquido solamente, mate, café, té, mate cocido. Y así pasé esos 40 días. 40, No 30, no 20, no 10, no 5, no 1. Y tengo testigos. Entonces, esa especie de transformar mi hambre en el estómago, del estómago, en donde están todas las tendencias y los pensamientos humanos, todo aplacado. Yo quiero que me pongas por dentro la sustitución, sustituto, cambiame el hambre de la comida, de lo que es placentero, de lo que siempre me ha gustado. Cámbiame todo eso para gustar tu palabra. Y Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él es el alimento. Cuando lo dejamos de lado, comemos cualquier cosa y nos indigesta, nos hace mal, nos desvirtúa, nos lleva hacia los lados. Y Él ni está ni a la derecha ni a la izquierda. Él siempre está ahí delante. Así que cuando te vengan cosas de acá o cosas de este otro lado, tienes que saber, no, yo no quiero esto. Yo quiero lo que está ahí, que se eleva hasta el horizonte, donde está el sol, a veces saliendo y a veces entrando. Cuando el sol entra, es la noche. Y el Señor permite noches. Permite nuestras noches para ver si le anhelamos en la oscuridad de nuestra mente. Es como que de pronto Él se esconde y nos sentimos mal, pero no mal de tener ira, sino nostálgicos, tristes. No sabemos qué pasa, estamos como desorientados. ¿Pero por qué? Porque esa es la fe verdadera. Él lo hace a propósito. Quiere jugar a la escondida conmigo. Pero yo lo voy a volver a descubrir, porque lo voy a buscar hasta que lo encuentre. Qué postura del hombre espiritual. Hermoso es esto. Y vamos a ver a partir del versículo 12. A fin de que, bueno, tengo que leer el 11 para entrar en un entendimiento no puramente contextual del contexto, sino del texto, sino del contexto. Versículo 11, hablando del Señor. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinados. O sea, antes de que existamos, hubo un destino marcado, ya lo tenía Dios. Si quieres, se lo aclaro un poco más. No somos eternos. No somos eternos en la conciencia de lo que nosotros somos y pensamos de nosotros mismos. Un día empezamos, pero somos eternos en el propósito de Dios. Porque si es un propósito de Él, el resultado de que yo viva y le esté conociendo, quiere decir que Él es eterno y por las eternidades yo ya estaba en su pensamiento. Tremendo, ¿no? Es tan lindo descubrir esto para que no te sientas tan pusilánime, tan débil, tan miserable, tan solitario, tan abandonado. Y ese es el ser humano que se siente abandonado, ya sea necesitado de afecto, el niño, el adolescente, necesitado de un mimo, necesitado de que alguien se ocupe de vos. Y por eso andamos como mendigando una migaja de afecto y de amor. Y a veces tenemos hasta adentro, y somos adultos, pero como niños que no recibimos una formación equilibrada en nuestro pasado, andamos y figuramos como adultos, pero por dentro solo tenemos esas nostalgias que fueron huecos que no se llenaron. Afecto. Pero cuando le entregas todo al Señor y te lo pones a buscar y lo encontrás y llorás en su presencia, parece que toda esa falencia no sirve para nada, que toda esa necesidad está mal encarada. No vendrá del hombre nunca lo que necesitas, ni de tu madre ni de tu padre. Nunca vendrá nada, porque son seres humanos igual que vos y habrán pasado también una infancia o desgraciada o mediocre, como todos los seres humanos, para luego tener nostalgia de felicidad en el futuro y tampoco la encuentran. Así es una cadena que se repite en la vida humana. Por eso Él es el que nos llena, Él es el que nos da fuerzas, Él es el que entonces asiste nuestro corazón, lo respalda, lo modifica, lo cambia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros, en Él también, ahora ustedes, dice el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad. Un día la escuchamos y nos conmovió. Quizás ni lo recordamos, pero un día empezó nuestra vida en relación con el Señor. Y esa relación no es religiosa, no es puro pensamiento humano, no es carne, no es filosofía de movimientos de sí o no, de bueno o malo. No es algo que nosotros lo tenemos y que lo podemos manejar. Esta realidad que un día entró, la consideramos que no vino de mi propia creación. ¿Qué decimos? De acuerdo a la Escritura. Gracias, Padre, gracias por tu gracia. Ahora, ¿cómo opera esa gracia? En Él, nosotros, entonces, ahora nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cómo podemos saber que un día aceptamos a Jesús? ¿Cómo sabemos? Sí, un día, porque oímos la palabra de verdad. Y acá se aplica un poco mi frase inicial, ¿no? La palabra hablada, alguien me habló, alguien un día me predicó. Predicar significa anunciar. Lo explico para que se entienda mejor. En castellano tenemos decir,
la palabra decir, el verbo decir. En latín es dico. Así que predicar está compuesta de dos palabras. Pre, que es antes, y dico viene después. Un día una persona me predicó el Evangelio. Me dijo el mensaje tremendo del Evangelio antes que yo lo haya entendido. Y cuando me lo predicó, se encendió una llama. Bienaventurado aquel que nunca la dejó apagar. Porque muchos la dejan apagar a esa llama. Y la dejan apagar porque no ponen combustible. ¿Cuál es el combustible? El combustible de la llama del Evangelio en mí es que ya no vivo yo. Ahora yo sé que alguien vive a través mío y se expresa a través mío. Ese es el secreto. ¿Quieres constatar si la llama encendida está todavía? Y puedes mirar eso. ¿Cómo está mi corazón con Él? Todavía le amo. Porque lo que vino en ese momento, vino una especie de golpe, un balde de agua sobre mí. Aguas vivificantes. Me impactó el baldazo de agua y quedé como cualquier persona que le tiran un balde de agua. El primer paso es asombro y susto y rendición. No sé lo que me pasó. Eso es lo que suele decir. Y aún en lo práctico suele pasar eso. Cuando se juega con agua en el tiempo de carnaval, ¿no? Mi observación siempre es esta. Que alguien está con un recipiente, un balde escondido ahí, y le va a tirar, en familia he visto esto, ¿no? Le va a tirar el baldazo y se lo tira, y la sorpresa queda ahí como tiene que decidir, o me enojo, o me río, pero estoy en el juego. Estamos jugando y tengo que aceptar las condiciones del juego que me pueden dejar totalmente en un estado sin poderme defender y sin poder explicarme nada. Así es un poco el baldazo de agua que viene de Dios. Un momento dado, X de la vida, años, lo que sea, que pueden ser muchos años de vida sin Cristo, pero en algún momento el que está llamado va a recibir ese baldazo de agua que viene de los cielos, aguas vivificantes. Decimos acá, ¿qué pasó? El espíritu de la verdad. Yo estaba cansado de la mentira. Miren esto, es algo psicológico, es algo de adentro. Eso, el que me escuche podrá pensar y analizarse a sí mismo. ¿Cuánto cansancio trae la mentira? Y no solamente la mentira que uno escucha de otro, que ahora más que nunca estamos hartos de mentira. Nada es serio, nada tiene relación con la verdad. Aún con una verdad ética, no estoy hablando de la verdad revelada que es el Espíritu Santo en nosotros. Hartos de la mentira. Y en un momento dado, el Espíritu de verdad que el Señor tenía para ese momento entra en mí y me cambia todo. Porque yo ya me estaba habituando a que mi vida iba a estar sujeta para todos los años, sujeta al vaivén de la mentira. La mentira que yo recibo, la mentira que a mí me engañan, con la cual me engañan, la mentira que yo mismo me miento, la mentira que yo le miento a otro, el disimulo de hacer pasar gato por liebre. Desde adentro conocemos todo eso. Vino el Espíritu de la verdad y empecé a ver todo diferente. Por ejemplo, me llena los vacíos afectivos y sentimentales, mis anhelos de que me quieran, por favor, como dije antes, buscando una migaja de afecto y de cariño,
ya no hace falta. Ahora lo tengo a Él. Él es la plenitud de Dios en mí. Me levantó, me consoló, me cambió y empezó por la parte más brutal de mi vida dolorosa, que es la soledad. Nunca más Él iba a permitir que yo esté solo, si es que yo no quiero. Si yo quiero estar solo, voy a seguir estando solo. Esa soledad que carcome por dentro se acabó. ¿Por qué? Acá está la clave. Habiendo oído la palabra de verdad. El día que yo oí la palabra de verdad, y esto es mi testimonio, y dice, el mensaje del Evangelio, de mi salvación. Él conmigo, yo con Él. Él en mí, yo en Él. No sé qué me pasó, pero cambió. Ya no estoy más solo. Ya no estoy más sola. Ya no tengo más tristeza. Hay un gozo profundo. Puedo tener contratiempos, sí. Pero ya tengo donde tirar toda esa palada de basura humana. Lo tiro, lo arrojo como cuando uno saca algo que ya no tiene que estar en el camino. Habiendo recibido la palabra de verdad. Esa palabra que Jesús dijo, sepan que mi palabra es espíritu y vida. Así que entró en nosotros la palabra de verdad. Y como es la única verdad dicha por Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él, una persona es la verdad. No es un concepto aplicable. Si no tenés a Cristo, no tenés la verdad. Así que lo primero que uno tiene que experimentar es la verdad. Yo me recuerdo hace muchos años, estaba entrando esto en mi conciencia personal. Y era tan fuerte, me lo contaron de otra persona, entonces yo lo había tomado como un ejemplo y después me pasó a mí también. Subí a un colectivo y por momento dije, son 2 boletos, uno para él y otro para mí. Qué interesante, ¿no? La conciencia de ser 2 en uno. Y después, no, pero estamos los 2, pero somos uno en Cristo, cada uno. Así que saqué mi boleto. Pero esto de adentro estaba. Él está, pero Él no paga. Yo sí. Qué lindo, qué linda esa experiencia. Es como una realidad ficticia, es una imaginación, pero lo podés tener con toda tranquilidad, como algo que te hace conocer un poquito más el reino del Señor. Si no te haces como un niño, no puedes entrar, no puedes conocer el reino de Dios. Nosotros todos somos pragmáticos. Todo tiene que ser regulado por nuestro esquema de orden personal, derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Y esto es una cosa volátil que llega al corazón y lo guardás porque después te quedás así. Qué infantilada, pero qué hermoso. Así estamos. ¿Y qué pasó con esto? Que habiendo conocido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, ¿cómo no voy a creer si Él me mostró? Yo nunca puedo creer si Él no me muestra. Él se me mostró, yo no sé, yo no lo vi con estos ojos, pero yo sé que Él se me mostró, lo conocí, tuve un encuentro personal con Él. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Habiendo creído en Él, me subyugó, me aplastó, me convenció, me dejó. Su palabra es, basta, deja lo tuyo, no sirve para nada. Así como yo te indico y vas a ver que vamos a ir juntos en la vida. ¿Qué sucede ahí?
y habiendo creído en Él, me selló. Fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Ya no me puedo escapar con mis cosas. Ya no puedo esconderme en mis propias cavilaciones o ideas o pensamientos o conocimientos. Ahora yo estoy estudiando, ya estudié teología, conozco todo. No conozco nada. Y la palabra en la voz del apóstol Pablo dice, el que piense que es algo, tiene que pensar que no es nada. Ese es nuestro estado constante de inocencia delante del Señor, tengas la edad que tengas, para que Él se sienta a tu lado y diga, en algo ya nos parecemos, en la inocencia. El creyente que no es un ser inocente, simple, con la capacidad de asombrarse, está creando una especie de monumento al conocimiento humano, pero todavía de lo que es el Señor no conoce nada. Por esta noche, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.